En un mundo de emociones perecederas, educar a nuestros hijos para que reflexionen, para que se cuestionen las cosas es complicado. Además, el uso de las tecnologías hace cada vez más difícil discernir lo real de lo que no lo es. Educar personas equilibradas es el reto, así que no te pierdas este episodio. Bienvenidos a este podcast. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No Soy una Drama Mamá y autora del libro Mamá sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud y el deporte. Educar en los tiempos que corren es tarea muy complicada. La superficialidad, la inmediatez, la frivolidad se han apoderado de nuestros días y educar a los niños para que piensen, cuestionen, reflexionen es más difícil que nunca. En el episodio de hoy contamos con el doctor y docente José Carlos Ruiz, que nos propone una educación basada en el pensamiento crítico. Cómo educar personas equilibradas, aprender a dialogar con los niños, la importancia de distinguir el mundo real del de las pantallas. Todo esto y mucho más en esta charla, y doy la bienvenida aquí a José Carlos. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien hallado, Carmen. Encantado de estar aquí. Bueno, educar es más difícil que nunca, efectivamente. Estamos ahí como en el imperio pues, de las emociones ligeras, todo es súper accesible ahora mismo para todos, pero claro, para los niños, ¿no? Que es una etapa de la vida más compleja. ¿Qué supone, ¿no? Todo esto perecedero, inmediato y tal durante la infancia? Porque nosotros hemos crecido a ritmo slow, como quien dice. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Mi generación, íbamos a un ritmo slow hasta que llegó la globalización y empezó a meter internet y fue un cambio brutal. Pero es cierto que en la infancia quizás éramos mucho más pausados en los procesos de conocimiento, de juego, de contenidos también. Has hablado de emociones. No hace falta que hable yo mucho de emociones, no soy un especialista en ese tema, pero sí es cierto que quizás hay un abuso excesivo, creo, estamos poniendo demasiado el foco de atención en esa educación emocional. Y digo excesivo porque si te enfocas mucho en educar las emociones de manera constante, le estás perdiendo o estás quitando importancia a una parte que me parece fundamental, que es el análisis crítico, que ya no es tanto emocional, sino esa parte racional donde tiene que haber un juicio en torno también a las emociones. Y de esto creo que se habla poco. Entonces, bueno, hablas de emociones como algo perecedero y fútil, que es cierto, ¿no? Se están yendo, y a mí me preocupa más educar los sentimientos. Es decir, creo que cuando hablamos de los procesos educativos con niños, tú que eres madre de 4, ya no se trata de la emoción instantánea que tiene y que la comprenda y que la pueda asimilar o que pueda intentar controlarla. Se trata de que poquito a poco se sedimente un pozo que se convierta en un sentimiento que sepamos que le va a aportar, porque si no, no tiene mucho sentido este proceso. Entonces yo hablo de bulimia emocional. Es decir, en ese libro y en otro libro mío al final lo he definido como una sociedad donde lo que busca es experimentar emociones y no cultivar sentimientos, que en el fondo es lo que va creando una identidad estable en esos pequeñajos que van creciendo, ¿no? Y que si va sedimentando ese sentimiento, oye, pues al final puedes tener una persona equilibrada. Jo, qué difícil es, ¿eh? Porque al final tienes que educar un poco en las emociones, pero también un poco en la razón y dices tú, ay, madre mía, ¿en qué momento me estoy pasando en uno o en otro lado, no? Es cierto, pero es que yo creo que es una labor necesaria e inevitable, pero luego es una labor apasionante si te la tomas desde el punto de vista, yo por ejemplo, muy analítico. Es decir, a mí me gusta mucho observar, no soy el único en la historia de la filosofía. Ha habido pensadores como, por ejemplo, Wittgenstein, que se fue a dar clase con niños, ¿no? Y a intentar observar cómo el comportamiento de ellos condicionaba un poco a esas identidades. Es decir, el hecho de educar buscando ese equilibrio entre que sea capaz de razonar, por ejemplo, en torno a la selección de sus amistades, una cosa muy sencillita en un niño, ¿no? Cuando vienen muy enfadados con los amigos o vienen muy contentos y van subiendo y bajando, el hacerles obligarle un poquito, ¿no? A que hagan esos análisis en torno a las personalidades de sus amistades para que vayan teniendo criterio en torno a, es decir, sepan cribar entre lo que es un buen amigo, lo que es un amigo por conveniencia, lo que es un amigo por diversión, lo que es un amigo auténtico, y eso implica que ese equilibrio entre lo que sienten en la emoción del momento y también lo que tienen que analizar después, como padres tengamos que estar ahí como madres intentando que cada uno consiga hacer las dos partes, es decir, porque si no te desequilibras muchísimo. Claro. Y frente a todo esto que hablábamos, ¿no? De las emociones ligeras y lo perecedero y tal, ¿cómo? O sea, es un poco complicado ir contracorriente hoy en día.
Sí, bueno, pero esa es la tarea que tenemos como padres. Yo supongo que si vamos a Grecia o a Roma, pues también tendrían sus complicaciones a la hora de educar. Lo que pasa es que a nosotros nos parece esto un mundo brutal, ¿no? Estamos tan agobiados porque aparte de educar tenemos nosotros nuestras esperanzas puestas en otras cosas. Pero es cierto que yo creo que hay una serie de claves en el siglo XXI que, bien utilizadas, pueden facilitar esa labor de educación, como por ejemplo el establecimiento de rituales. Es decir, estamos en un mundo donde cada vez más ese sentimiento perecedero se sobrepone y se convierten en ceremonias donde ellos quieren ser los protagonistas de todas las experiencias. Y nosotros como padres además queremos que sean protagonistas de todas las experiencias. Eso implica que la novedad se convierta en el eje que configura una gran parte de su vida. Es decir, quieren probar novedades constantemente. Y eso se convierte en ceremoniales que van cambiando de un sitio para otro sin sedimentar un ritual. Entonces, si queremos trabajar los sentimientos, es necesario que tengan no solamente hábitos y costumbres, sino que además consideren que eso es importante dentro de un ritual, por ejemplo, social, ya sea en la familia, ya sea con las amistades. Y esos rituales en el día a día en la casa, en el día a día en clase, en el día a día con los amigos, al final hacen que ese pozo de emociones constantes que suben y bajen se pueda convertir en un sentimiento estable en torno a esa configuración de la identidad. Entonces yo abogo porque en la familia empecemos a cultivar de nuevo los ritos que nosotros teníamos en las casas, a la hora de poner la mesa, de quitarla, a la hora de ver una serie juntos, a la hora de que todos los viernes se sabía que a cierta hora teníamos que hacer todo. Yo en mi casa me he criado con muchos rituales que luego los vas echando de menos cuando rompes ese hilo y te vas fuera de casa. Esos rituales te mantienen unido, es decir, la memoria del ritual te mantiene unida a la identidad de donde procedes. Pero si no tenemos rituales, lo que hacemos es buscar novedades y nuestros hijos van buscando novedades constantemente, se aburren muy rápido de lo que hay y entonces se convierte esto en lo que yo llamo neofilia. La neofilia es el amor, filia significa amor a lo nuevo. Indistintamente sea bueno o malo, como es nuevo, pues nos parece todo mucho más atractivo y entonces ellos se lanzan hacia las novedades de manera impulsiva porque no tenemos esa educación. Vaya chapa que te he dado, Carmen. No, pero es verdad que parece que hay que buscarles continuamente actividades y, o sea, llega un momento que dices tú, mira, me aburro, pues tendrás que aburrirte un rato, si no pasa nada, ¿no? O sea, sobre todo al final del verano hemos vivido mucho ese momento de me aburro, ¿no? Y en plan, hermanos peleándose por todo y tal, y dices tú, pues chicos, solucionarlo, pero que no podemos estar continuamente haciendo planes para que estéis entretenidos, o sea... Sí, pero tú fíjate, yo no sé la tuya tiene que ser brutal, pero yo ya mi agenda con 2 hijos que tengo ya era complicado los fines de semana, que a mí llegó un momento en que me enfadaba y decía, no podemos tener los fines de semana una agenda. Es decir, esto, el fin de semana tiene que ser un tema desestructurado donde lo que hagamos esté en función de nuestros rituales que hayamos creado y alguna apetencia que en el momento nos surja, pero el hecho de que sábado tenemos que ir a casa de menganito, sí. Domingo cumpleaños, entre semana tienes que hacer yo no sé qué porque te han llamado y estás todo el día creando agendas. Sí, sí, bueno, nos hemos liberado este último año por el tema de la pandemia, porque aquí no han tenido liga, pero claro, aquí partidos de fútbol 3 cada sábado, entonces ya es como pues ya no podemos salir de Gijón, no podemos irnos de excursión a no sé dónde, ¿no? O sea que sí, efectivamente. Yo creo que en ese sentido los padres tendremos que recuperar la jerarquía de nuevo en la vida, es decir, hay algo que creo que estamos perdiendo como sociedad y es volver a poner en vertical lo que sí es importante y lo que no es importante, porque al final estamos educando muchas veces apagando fuegos de un sitio para otro sin darle importancia a lo que de verdad tiene importancia y dándole mucha importancia a muchas cosas que quizás no la tengan. Entonces es como que si se pierde el partido de fútbol es una hecatombe, ¿no? Y porque está convocado y tal, pues no pasa nada porque te pierdas un día un partido de fútbol si la alternativa que tenemos es algo también bueno, ¿no? Y así 1000 cosas. Entonces yo creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad, por lo menos a algunos, de jerarquizarlo de nuevo y decir, no, vamos, aquí hay prioridades y esas prioridades ellos tienen que entenderlas y tienen que entrar dentro de esa dinámica de prioridad y no pueden tener pataleta al mismo nivel de intensidad por una chorrada que por algo importante. Claro, eso está clarísimo. Bueno, ¿cuáles, desde tu punto de vista, serían las cosas más importantes para educar adultos equilibrados? Porque todo el mundo habla, yo quiero que mi hijo sea feliz. Bueno, pues depende, porque a lo mejor le toca alguna cosa en la vida que no le tiene por qué estar haciendo feliz continuamente y aparte que la felicidad no es constante, o sea, pues entonces, personas, al final yo digo, yo quiero que mi hijo sea una persona equilibrada y que más o menos, ¿no? Pues disfrute, ¿no? De lo que vaya teniendo en la vida.
Pues mira, has hablado de felicidad, que es muy difícil, y en filosofía apenas la tratamos porque nos parece que la definición de felicidad es demasiado subjetiva y Sí. depende mucho de los contextos de cada uno y de las circunstancias muy personales, ¿no? Pero sí creo que podíamos trabajar con ellos la recuperación del placer, porque ya no se trata de la emoción, de la emoción momentánea que le puede provocar esa risa instantánea que viene y va y que después desaparece igual que llega. Y entonces no hay un proceso reflexivo, o el niño no se da cuenta o no percibe, ¿no?, ese momento de felicidad que tú desde fuera sí lo estás viendo, ¿no? Pero sí es verdad que creo que podríamos recuperar en ellos el proceso de la pedagogía del placer que antes nuestros padres hacían con nosotros. Sí, yo recuerdo que yo deseaba los fines de semana, esto lo he contado en algún otro sitio, que llegase el sábado a mediodía en invierno, porque cogíamos el coche y íbamos a la sierra a comer pollo al ajillo. Y entonces íbamos toda la familia y había unos columpios, y entonces era un ritual donde tú habías experimentado un placer y querías que se repitiese, lo que implicaba que el deseo se activaba porque ya conocía el placer que había experimentado. Entonces había una serie de placeres que tus padres o tus amigos o en el colegio habías conseguido experimentar. Decías, bueno, todos los veranos a la feria del pueblo, y ya había estado ahí. Entonces el deseo siempre se activaba en torno a placeres que ya conocías. Y ahora lo que estoy viendo es que muchos de nuestros hijos activan el deseo por encima del placer. Antes el placer era la prioridad, es decir, tu deseo se subordinaba a conseguir el placer que querías porque lo habías experimentado y lo querías repetir tantas veces como fuese posible, no necesitabas novedades, lo que querías era repetir ese placer infinitas veces, ¿no? Y ahora no, ahora lo importante es perseguir tus deseos, que sean muchos, que experimentes novedades constantemente. Entonces, yo creo que encontrar ese equilibrio, es decir, crear una persona que tenga ese equilibrio entre la parte racional y la parte emocional, significa educarla en el pensamiento, porque pensar es la suma de emoción y razón. Si nosotros solo trabajamos la parte emocional, estamos olvidando una parte muy importante, que es ese análisis en torno a lo que hacen, a lo que desean, a lo que sienten, y en ese núcleo me parece que el placer es fundamental. Entonces, intentar como dos padres, ¿no?, y como madres, analizar cómo conseguir que el placer que ellos tengan sea para ellos prioritario, por encima, es decir, que el placer domine el deseo y no viceversa, me parece que es una seña de identidad que puede marcar una personalidad muy equilibrada. Dices en el libro que hay como una obsesión por hacer niños extraordinarios, ¿vale? Entendiendo como extraordinarios que queremos que sean como los mejores, que estén súper formados. Además, ponías un ejemplo que a mí me pareció muy interesante, porque yo cada vez que utilizo la palabra guardería, alguien me ataca, ¿sabes? Cuando guardar a una persona no es lo mismo que guardar un objeto. Guardar a una persona es cuidar a esa persona, protegerla y demás, ¿no? Y que ahora pues eso se les llama escuelas infantiles y dices, o sea, parece que nos obsesiona la formación, ¿no? Y sin embargo tengo la sensación de que a nuestra generación se nos exigía más que a la de ahora. Entonces yo estoy un poco hecha un lío con esto, ¿eh? Bueno, a ver, no sé si se nos exigía más o han cambiado las exigencias, que yo creo que han cambiado las exigencias. Ahora es muy difícil. Yo creo que estamos en una sociedad. He estado dando clases en secundaria y en bachillerato 20 años, ahora estoy en la universidad, pero hasta hace poco he estado dándole clases a chavales que estaban entre los 13 y 14 años y los 18. Y es difícil intentar crecer en un mundo con esas edades que tienen, donde lo virtual está a la par de lo real ya para ellos, y los códigos con los que se están moviendo pues son muy complicados a la hora de separar lo que es real y auténtico de lo que aparenta realidad y no lo es. Porque, claro, están accediendo al mundo virtual sin educar, por ejemplo, la mirada. Y entonces la exigencia que nosotros le estamos dando en torno a la perfectibilidad esta de la que habla, o a la cantidad de actividades extraescolares que les metemos para completar los currículum educativos que creemos que se tiene que hacer, porque el colegio no da más de sí, entonces necesita llevarlo a un refuerzo de inglés afuera, necesita llevarlo a robótica, necesita llevarlo, y estás buscando las mejores para extraer de ellos pues, esa especie de perfectibilidad que tenemos todos, esa obsesión de que sean los niños extraordinarios, ¿no? Cuando lo que realmente al final lo que integra al niño en la sociedad es lo ordinario, que es lo común. Es decir, cuando tú tienes un niño extraordinario, tiene más dificultades de acceso a lo social,
porque precisamente se está saliendo de lo ordinario. Entonces, estas obsesiones que nosotros estamos enfocando muchas veces en los procesos educativos de nuestros hijos, yo creo que terminan pasando factura a la larga, sobre todo en los temas de sociabilidad. Y quizás sería más interesante volcarnos en exigirle a ellos una comprensión en torno a lo que hacen, por ponerte un ejemplo, en el mundo virtual. Es decir, vamos a subir los niveles de exigencia, quizá no tanto en la parte académica o memorística, como dices tú, que a nosotros nos exigían un montón y tal. Yo los veo con una presión terrible en bachillerato. Yo veía a mis alumnos tener una presión brutal para selectividad. Encima, les ha puesto la sociedad contemporánea una losa enorme en torno a elegir la carrera que les apasione para tener el trabajo que les apasione. Esto en nuestra época no era tan así, es decir, de hace 20 años, de 100 chavales que iban a selectividad, 15 como muchos sabían muy bien lo que querían en la vida y lo que deseaban. El resto, bueno, pues íbamos a cosas de esto no me disgusta, voy a probar con esta carrera, voy a ver aquí qué hago. Eso es la gran mayoría. Y no era preocupante, porque nuestros padres estaban trabajando en cosas que no les apasionaba y para ellos el trabajo era un medio para un fin, es decir, era un medio para ganar dinero, para después hacer una familia, disfrutar de ella, tiempo libre, etcétera, etcétera. Ahora ellos le han dicho, y sienten esa presión desde que llegan a la adolescencia, que tienen que buscar su sueño y perseguirlo hasta el infinito. Eso es casi imposible. Hay gente de 50 años que todavía quiere saber cuál es su sueño en la vida y cambian de sueño cada 2 años y medio. Entonces, cuando un chiquito, desde muy pequeñito, está sufriendo alrededor suya esa mirada en torno a que el éxito en su vida tiene que estar en torno a lo profesional, pues claro, la exigencia que tiene psicológicamente hablando es altísima, altísima. Que después a nivel académico podemos estar de acuerdo, ¿no?, en que no se le exige tanto como a nosotros, que tenemos que memorizar 1000 cosas. Bueno, eso se podría discutir. Pero desde luego tienen otras exigencias que me parecen durísimas, como por ejemplo cuidar muy bien su huella digital. Y nadie le está educando a esto. Es decir, ellos están consumiendo los avatares digitales de los amiguitos desde que tienen móvil con 10 o 11 años y nadie les ha dicho que cuando miren eso lo que están viendo es una virtualización de la vida, es decir, algo que no es real. Entonces, si nosotros como padres o como madres no focalizamos la educación en torno a la mirada de ellos, seguramente estemos abandonando una parte de nuestra responsabilidad como educadores. Uf, no sabe, yo voy a salir de aquí con la cabeza. Me enrollo mucho, Carmen. Esto pasa porque me dejas hablar. Lo siento. No, para nada. No, es que quería un poco hablar del tema de la adicción a las pantallas, porque, bueno, además justo yo voy a hacer un curso universitario ahora sobre este tema, ¿no? De la adicción a las pantallas, porque realmente es un tema que me preocupa muchísimo, ¿no? Que lo acabas de decir, ¿no? Que es que no tienen la mirada educada para saber qué es real y qué no. O sea, tú antes como mucho veías una película de Disney y ya está. Y ahí se quedaba toda la historia imaginaria o no real, digamos, ¿no? Todo lo demás se basaba en tu mundo real, en tu entorno, Pero claro, es que lo de ahora es, aparte de la sobreestimulación de imágenes y demás, pero que no sabes lo que es real y lo que no, quién se está inventando una vida que no es. O sea, ¿cómo les acompañamos? Hombre, yo lo cuento en algunos, en este libro que has mencionado lo tengo, pero tengo en varios otros más, ¿no? Creo que estamos abandonando a nivel social y a nivel educativo la parte más importante de sus vidas, que es esa educación de la mirada. Ya ni siquiera la educación de valores, sino que aprendan a mirar en un mundo donde la mirada en torno a la pantalla incrementa su potencia, su tiempo y su exigencia. Es decir, que tú a un niño le das ya una pantalla con 3 añitos y 4 de un iPad y vale, pero cuando tienen ya 9 y 10 años y crean su avatar, es decir, crean su yo idealizado, cómo quieren ser vistos por los demás, y empiezan a interactuar con los yo idealizados de otros, si tú no le has educado la mirada para que hagan el análisis antes de encender esa pantalla, es muy probable que hibriden, que mezclen lo real con lo virtual sin darse cuenta y eso les genere una insatisfacción en la vida real. Eso es el ABC del siglo XXI. Entonces, a mí me parece que se nos está olvidando y no oigo a nadie en política decir vamos a implementar una asignatura en primaria, en primero de primaria, obligatoria, que tenga que ver con pensamiento crítico visual. Porque en un mundo de omnipantallas, donde todo el mundo estamos consumiendo imágenes a una velocidad de vértigo y dedicándole cada vez más tiempo y más atención a la pantalla, que a menos que eduquemos el modo de mirar de nuestros hijos, pues nadie está haciendo esto. Es
Es decir, nadie coge a su hijo y le dice, bueno, vamos a crear un avatar, venga, te voy a dar autorización para la cuenta. Ahora, vamos a analizar las cuentas de nuestros amigos que hemos agregado. Vamos a ver qué es lo que ponen. ¿Tú conoces a Menganito? Sí. ¿Qué diferencia hay entre la vida real de Menganito y lo que estás viendo en su Instagram? Venga, vamos a comenzar con ese análisis, que es muy sencillo, ¿no? Entonces, vale, pues como tú conoces a Menganito, ya te estás dando cuenta de que lo que pone en su Instagram es una falsificación, idealización de tal. Bueno, pues si esto es Menganito y Sutanito que lo conoces, el resto que no los conoces no es mucho más diferente, claro. Pero tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar por ahí. Y esto no se está haciendo. Entonces, para mí es una dejadez por parte de la sociedad de la responsabilidad que tenemos de educar. Y educar, ya te digo, incluso en los colegios, de manera obligatoria. Y no son las TIC, es decir, no se trata de utilizar bien las TIC, se trata de educar en el pensamiento crítico, especialmente en la parte visual, ¿no? Y bueno, o lo hacemos o condenamos a nuestros hijos a pensar que lo que consumen lo que consumen en lo digital se hibride con lo real. Sí, es verdad que las asignaturas relacionadas con eso es enseñarles a usar no sé qué, que digo, pero si eso lo van a saber en 2 minutos, o sea, en cuanto toquen... Exacto, en cuanto toquen algo lo están dominando, o sea, no necesitan mucho más allá, es lo que dices tú, se necesita educar la mirada, ¿no? Para saber qué es real, qué no es real. Tema complejo, la verdad. Bueno, a ver, tenía por aquí apuntado también, que con relación también al uso de la tecnología, que está llevando a los niños a tener mucha pobreza verbal, que esto yo no me había parado a pensarlo, porque tiene consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias? Hombre, hay un filósofo que hemos mencionado antes por casualidad, que es Wittgenstein. Wittgenstein escribe un pequeño librito que se llama el Tractatus, que se hace muy famoso en el mundo filosófico, y la última frase, decía, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, básicamente. Es decir, aquellas cosas que no puedo nombrar o no puedo expresar en palabras implican una dificultad enorme para comprenderlas y para que formen parte de mi mundo. Claro, si ahora sustituyo, fíjate qué cosa más tonta, ahora se me ha venido a la cabeza. Desde que llegaron los emoticonos, nos hemos encontrado en un mundo nuevo en la comunicación escrita, ¿no? Y es que antes, cuando yo quería expresar un sentimiento hacia una persona y le escribía algo, aunque fuese un email, pues tenía que buscar las palabras para expresarle una ironía, para expresarle un afecto, un sentimiento. Ahora, simplemente te mando un dibujito. ¿Por qué? Porque el emoticono, la propia palabra lo dice, es el icono de una emoción más icono, emoticono. Entonces, si yo consigo encontrar el emoticono que exprese lo que yo siento, no hace falta que busquen ni siquiera ya vocabulario para poder narrar ese sentimiento. Y es verdad que se dice que se comunican más que nunca, pero yo creo que esa comunicación está empobrecida por la falta de oralidad. Yo al final, en el último libro que he publicado, que se llama Filosofía ante el desánimo, el último capítulo hablo de la biografía, la importancia que tiene recuperar el relato biográfico con los seres queridos de manera oral. No de manera escrita ni por notas de voz, ni por WhatsApp, no, oral, en un cara a cara, en una comunidad donde yo hable sobre algo, sobre mi vida, sobre lo que he hecho hoy en el cole, ¿vale? Y haya otros que han estado conmigo en el cole, ya sean mi hermano, mi hermana, y entre nosotros empecemos a formar el relato oralmente, obligando al otro a que me entiendan. Es decir, yo tengo que hablar para ser entendido y tengo que hacer que el otro me entienda como sea y captar su atención, ¿no? Y eso se hace solamente en vivo y en directo. Estamos abusando, sobre todo nuestros chicos últimamente cada vez más, se está abusando del directo, que es lo que tú y yo estamos haciendo aquí ahora. Es decir, nos conectamos en directo, hacemos un directo, pero no estamos en vivo. Es decir, no tiene nada que ver. Claro, tú no sé dónde estás, yo estoy en Córdoba. ¿Y tú qué estás en Gijón? En Gijón. Te pregunto. En Gijón. A poco más y nos recorremos toda España. Pero estamos en directo, no en vivo. Si tú y yo quisiéramos acometer una experiencia personal, necesitaríamos tener un vivo y un directo, es decir, estar juntos. ¿Por qué? Porque la vivencia se crea solamente así. Es decir, vivir implica crear vivencia y la vivencia solo se hace en presencia y esa presencia implica oralidad, no implica comunicación a través de redes, implica oralidad. Y yo creo que estamos adoleciendo, estamos dejando que se comuniquen muchísimo, incluso nosotros, en los grupos de amistades que antes nos llamábamos por teléfono aunque fuese, ¿no? O que buscábamos quedar, ya cada vez más mandan notas de WhatsApp y las reuniones se están espaciando porque parece que estamos siempre comunicados, pero en realidad estamos perdiendo vivencia.
Entonces, a ellos les está pasando lo mismo. Ellos están en un mundo donde se comunican muchísimo, pero están perdiendo la capacidad de vivir, es decir, de crear vivencia en torno a la experimentación de lo real. Y eso tiene que ver con la oralidad. Entonces, la oralidad, la pérdida de vocabulario es peligrosa en todos los sentidos. No solamente porque después necesiten esas herramientas para poder expresar emociones, sino también para comprender cómo funcionan cuestiones que si tú no sabes cómo se describen o qué palabras llevan o de dónde viene esa raíz, es muy difícil comprenderla. Y yo creo que ahí tenemos otra lacra. Es decir, hoy, fíjate, yo venía optimista, pero con tus preguntas y mis respuestas me y además, si le suman las mascarillas, ahora ya ni te cuento. Digo, yo de verdad, lo de las mascarillas en la clase, digo, ya, es que, digo, esta generación no sé cómo va a salirnos, de verdad, porque digo, no están viendo a la gente mover la boca, que parece una tontería, pero que es que no lo es. O sea, ver el gesto y la boca de la gente, digo, es que incluso a nivel clase, el profesor hablando con mascarilla no es igual que el profesor hablando sin mascarilla. Tú díselo a los maestros de infantil, que yo tengo muchos alrededor mío, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, en Córdoba, los niños en infantil, creo que las mascarillas llevaban en el recreo, pero como son grupos burbuja dentro del aula no, pero la seño o el maestro sí lleva mascarilla. Entonces, esa parte de expresividad que te da una sonrisa, tú no la ves. Y un niño necesita esa empatía emocional de sonreír, la necesita, ¿no? Entonces, pero bueno. Totalmente de acuerdo. Bueno, a ver si no sigo hundiéndote aquí con mis No, luego, a ver, yo intento dar soluciones, te digo, lo del relato biográfico para mí es una demanda, es decir, volver a narrarnos la vida uno a otro en vivo y en directo. Es genial. Que nos los cuenten de viva voz, ¿no? Y narrar en comunidad implica ir creando ese relato, que en las familias, por ejemplo, se está perdiendo. Mira, te voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo no sé si a ti te pasa, pero aquí me ha pasado mucho con mis alumnos. Desde hace 20 años yo les preguntaba a ellos en las clases si sabían cómo se habían conocido sus abuelos. Entonces, casi siempre, hace 20 años, casi 3/4 partes de la clase conocían la historia de sus abuelos. Mi abuelo en la guerra civil, mi abuela en el pueblo y tal. O cómo se habían enamorado sus padres. Y entonces muchos sabían esa historia. ¿Por qué? Pues porque había relatos biográficos donde se lo contaban. En los últimos 8 años, ahora cuando lo pregunto en clase, y por ejemplo también lo estoy haciendo en la universidad, cuando lo pregunto, como mucho, 1/3 de la clase lo sabe. El resto no tienen ni idea de cómo se enamoraron sus padres o cómo se conocieron sus abuelos. Porque esas historias se han dejado de contar. Es decir, ese vivo y directo del relato donde el abuelo y la abuela te contaba la historia una y otra vez, una vez en Navidad, y repetía y sedimentaba un pozo del ritual. Esa oralidad, eso se está perdiendo. Y como se está perdiendo, significa que están creciendo con una identidad que no está arraigada en ningún sitio, sino que está yendo de un lado para otro. Yo hablo en uno de mis libros primeros, de Platón a Batman, que es Cómo educar con la filosofía, ¿no? En ese libro hablo de alguna metáfora muy interesante en torno a educar como césped o educar como árbol. Y educar como césped implica, bueno, que es muy sencillo plantar césped. Tú remueves un poco la tierra, el césped es muy barato, lo echas, riegas y en menos de un mes tienes ya césped. Entonces, en menos de mes y medio lo puedes empezar a disfrutar. Y ese modelo educativo yo creo que es el que se implementa. ¿Por qué? Pues porque es rápido, es fácil y se disfruta muy rápido. No necesitas estar. Ahora, el césped te esclaviza toda tu vida. Toda tu vida tienes que regar ese césped y lo tienes que cuidar, porque si no lo cuidas, en 15 días se seca o el sol se lo come o se pudre si llueve mucho y no consigue filtrar. Sin embargo, educar un árbol, es decir, plantar un árbol o educar en el modelo árbol es muy complicado, porque los frutos no se ven al instante. Es decir, tú plantas el árbol, te esclaviza igual que el césped o más, sobre todo en el primer año que lo tienes que regar a diario, luego tienes que ponerle, si se dobla el tronco porque haya un poquito de viento, para una guía para que vaya para arriba. No te da sombra en el primer año ninguna, ni en el segundo, pero te sigue esclavizando y la corta y lo podas. Pero cuando pasan 10 años y ese árbol ha enraizado, tú ya te despreocupas del árbol, porque sus raíces buscan los nutrientes, tú ya no le tienes que regar. Son sus raíces las que ya saben buscarlas. Y encima te puedes recostar en el tronco y puede incluso estar debajo de las ramas y tener sombra. ¿Por qué? Pues porque ha hecho bien un trabajo a medio plazo y sus frutos se dan a medio a largo plazo. Y esa perspectiva la estamos perdiendo como padre y como madre y como docente. Es decir, la perspectiva de decir, oye, tengo que educar y los resultados no tienen que ser ahora.
Y te voy a poner un ejemplo de idioma, que no son los tuyos, pero yo tengo mucha gente que sus niños están haciendo en academia idiomas por las tardes y a la primera que le dice la academia, lo presentamos a la 1 o al B1, allí lo apuntan, ¿no? Y lo apuntan con 8, con 10 añitos, con 12, para hacer exámenes de niveles para ver cómo van. Y yo le digo muchas veces, bueno, en la academia te han hecho el examen, sí, me han dicho que estoy preparado para el B1. Digo, estupendo, pues venga, ahora prepárate para el B2. Y no me presento y muchas veces le digo, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos correr tanto para esto? Si yo lo que quiero es que aprendas inglés cuando ya estés preparado para todo y tengas 17, 16 años, entonces te presentes y lo haces todo, porque la academia me ha dicho, yo confío en la academia, que los exámenes que te ha puesto preparatorios lo sabes, considero que lo tienes. Ahora, el título, cuando sea necesario, se consigue. Pero queremos los títulos lo antes posible. Y queremos que ese titulito esté ya ahí lo antes posible. ¿Por qué? ¿Por qué corremos tanto? ¿Cuál es la necesidad del título? Yo hay muchas cosas que me lo planteo así como padre, ¿no? Es decir, bueno, no reflexionamos lo suficiente en torno a que es más importante que aprenda inglés sin necesidad de quizás de esos criterios de evaluación externos, porque ya la propia academia te lo está diciendo, que el hecho de dentro de 5, 6, 7, 8 años pueda tener la autoridad de decir, bueno, me voy a presentar un C1, un C2, ya soy adulto, tengo criterio y ahora decido yo ir a un examen, porque, bueno, estoy completamente preparado y lo sé. Entonces, ese regar todos los días para que después dé fruto a medio plazo, creo que estamos perdiendo esa perspectiva. Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poco de la importancia del diálogo con los niños, porque quizás, bueno, yo esto lo he hablado en otros podcasts, ¿no? Que quizás no estamos muy presentes, ¿no? Y entonces no dedicamos el tiempo necesario a hablar con ellos o no lo sé, o es que a veces o nos cuesta hablar con ellos o no sabemos cómo hablar con ellos, porque a veces les preguntas, ¿qué tal ha ido el día? Bien, y ¿cómo generar diálogo con los hijos y que sean ellos, ¿no? Los que también luego ellos quieran contarnos cosas. Bueno, hay dos cositas que te podría decir, se me vienen a la cabeza rápido decirte que yo utilizo mucho en las clases. Y la primera es el tema de la atención. Es decir, cuando ellos te cuentan algo, generalmente quieren que les prestes atención. Entonces, ellos tienen que saber también, yo se lo decía al principio cuando era muy pequeño, es un camino de doble vía, ¿no? Le decía, bueno, yo te presto la atención porque eres mi hijo, pero intenta que cuando me la devuelvas, yo sienta que esa atención ha merecido la pena que te la preste. Y viceversa. Es decir, cuando tú me prestes atención a mí, porque yo te llame para contarte algo, yo quiero que cuando dejes de prestarme esa atención y yo te la devuelvo, porque es un préstamo, no se nos olvide nunca que la atención es un préstamo, por eso se dice prestar la atención. Si tú me prestas aquí ahora la atención, Carmen, yo te la tengo que devolver dentro de 5 días o 15 minutos cuando acabe el podcast, y si lo que tú me has prestado no te lo devuelvo enriquecido, pues probablemente diga, vaya coñazo de tío, no lo vuelvo a llamar más. Ahora, si te lo devuelvo enriquecido, oye, pues mira, queda la opción de decir, joder, pues a esta persona le prestas la atención y te la devuelven mucho más enriquecida. Pues con los niños es igual. Y no nos damos cuenta de que el elemento más importante en sus vidas, que es la atención con el que ellos juegan a estar aquí o allí en función de su criterio atencional, cuando ellos te cuentan algo, deberíamos de ser completamente conscientes de que le estamos prestando la atención y no simplemente lo estamos escuchando de fondo. Entonces, ese préstamo consciente de atención para después decirle, oye, pues me ha interesado mucho lo que me has dicho, es una experiencia que yo no me hubiese imaginado en ti, y tener frases donde ellos se den cuenta de que, oye, tú le has prestado tu atención y cuando hayan terminado su relato te sientes bien porque crees que te han aportado algo. Y lo que pasa es que eso no lo hacemos porque lo dejamos como algo cotidiano, rutinario, y entonces te cuentan algo y tal. Y cuando tú le preguntas qué has hecho en el cole, a lo mejor deberías de empezar tú a contar lo que has hecho en el trabajo antes que ellos. Y preguntarles y pedirles consejos, aunque pues, cuando ellos sienten que son partícipes de tu atención, es decir, que han captado tu atención y que además estás contando con su opinión, pues a partir de ahí se generan unas sinergias que son fáciles de continuar. Pero claro, eso implica pues tener esos hábitos. Yo, por ejemplo, una cosa que hacía mucho, no sé si lo cuento en el libro, es nos montábamos en el coche y no hay radio ni nada. En el coche simplemente nosotros hablamos en los viajes. Y hay veces los que contamos unas cosas, contamos otras. Cuando mis hijos eran más pequeños se peleaban y levantaban la mano como en el cole, que no me dejas hablar, que no me toca a mí. Entonces, bueno, había mucho diálogo. Ahora ya son adolescentes, lo sigue habiendo, la verdad. Menos, pero lo sigue habiendo. Pero son hábitos y son rituales que se pueden crear donde ellos vean que tú le das una atención tanto enriquecida como enriquecedora para ti, ¿no? Y si ellos lo notan así, yo creo que el diálogo fluye. Y al final también hay que dedicar un poco de tiempo, ¿no? Que es como que los padres, sobre todo de niños pequeños, vamos como un poco atorados por la vida
como con prisas para llegar al cole, venga, vístete, no sé qué. Y claro, ellos llevan otro ritmo de vida, muy lento, muy... Bueno, para ellos el tiempo como tal no lo entienden y entonces tú vas acelerado y entonces está... Y digo, claro, así es imposible generar diálogo. Bueno, claro, pero a esa hora y en esos momentos igual tampoco hace falta mucho diálogo No, por porque la mañana no. claro, pues te digo que yo creo que tenemos que tener momentos y para eso te hablaba antes de la importancia de encontrar esos rituales donde sí tenga ese tipo de Claro, diálogo, ya sea en la cena, ya sea en la comida, cena, ya sea sí. en el viaje a las extraescolares que todos los días tienes que hacer, pues entonces crea un pequeño hábito de 20 minutos desde que los coges en casa y los llevas al fútbol. Yo creo que se pueden encontrar, si pones plena conciencia en que, bueno, son tiempos de construcción o de transición de un sitio a otro donde tú puedes hacer eso. Pero tampoco pasa nada, o sea, que decir que no nos flagelemos, ¿eh? Porque como padres ya Ya que... tenemos suficiente en el siglo Sí, XXI sí, y sí, tampoco hay que tenemos estar bastante dándose carga. aquí cuidado, o sea, que No, hombre, al no debemos final... estar haciéndolo tan mal, ¿eh? No, claro, se trata de ir dando ideas un poco a la gente también, ¿no? Eso Para, es. pues eso, para que si ven que están enrocados, que siempre preguntan el qué tal en el cole y el niño siempre les dice bien, pues que lo intenten de otra manera, ¿no? Claro, empezamos Claramente. al revés. Empezamos nosotros contando nuestros problemas en el Claro, trabajo y les pedimos opinión. Oye, me ha pasado esto con claro. Menganita en el trabajo y tal. Yo no sé qué hacer. ¿Tú qué piensas? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? Y entonces empieza a crear dinámica donde ellos se dan cuenta de que, oye, su opinión cuenta, ha ganado su atención, ellos quieren colaborar en ese proceso y luego, pues cuando terminen, le preguntas tú, oye, ¿vosotros habéis tenido algo y tal? En fin, tampoco pasa nada porque haya días los que te digan, bueno, pues yo soy un día rutinario, no hemos Ya hecho que nada. sí, que sí. Que hay días que en el trabajo lo mismo dices, pues si tampoco hay nada que contar, ¿no? No hay Pues ya nada que está. contar. Bueno, ¿cómo les ayudamos a que se cuestionen las cosas? Porque yo creo que durante la infancia, eres como muy fácilmente susceptible a que te llame la atención todo y y a lo mejor a no cuestionarte, ¿no? Las situaciones y cómo les... Es que yo no sé muy bien cómo hacerlo eso, ¿no? Pero tú esto te lo has pensado bien, esto que ha dicho no sé quién, ¿tú de verdad crees que es verdad? Sin parecer que dudamos de ellos. Bueno, no se trata, bueno, tampoco pasa nada porque la duda aparezca en su mirada o en la nuestra, porque la duda no es un elemento negativo. Es decir, yo dudo de tu criterio y no pasa nada, ni estoy acomplejado y no tengo que apoyarte 100% en lo que dices, todo lo contrario. Es decir, un niño tiene que aprender también a que sus padres dudan de ellos. Claro, y no es, para mí no es un drama que alguien sepa que, oye, es que en esto que tú me estás contando yo lo someto a duda. ¿Por qué? Porque la duda es un elemento de construcción, no de destrucción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarle el estigma negativo que tiene dudar. Si no hubiese duda, no habría ciencia. O sea, la duda es la base de la ciencia, es la base de la filosofía. La filosofía comienza, históricamente se dice, con el asombro. El asombro significa que hay algo que te llama mucho la atención, que no entiendes, y entonces, si nosotros conseguimos que nuestros hijos tengan el asombro a lo largo de su educación lo más activo posible, es muy probable que el cuestionamiento surja solo. Entonces, yo hablo ahí de protopensamiento en el libro. El protopensamiento lo he definido con 3 elementos. El primero es el asombro, el segundo la curiosidad y el tercero el cuestionamiento. Es decir, si conseguimos que se asombren, ya hemos conseguido algo muy bueno. Pero que se asombren no de lo excepcional, porque de lo excepcional es muy fácil asombrarse, no tiene ningún mérito, sino que sean capaces de poner el asombro en cosas cotidianas con las que ellos se desenvuelven en el día a día. Como por ejemplo, pues echa gasolina y le dice, oye, ¿cómo puede ser que esto líquido se convierta en energía para mover un coche entero con lo que pesa? ¿O cómo es posible que el barco flote y no flote tu coche de metal en la bañera? Es decir, vamos a su día a día para que el asombro lo vean en lo cotidiano, no en lo excepcional. Porque si conseguimos que ese asombro se convierta en una curiosidad, del salto a la curiosidad, entonces a ellos les va a surgir la pregunta de manera inevitable. Y entonces, una vez que les surge el cuestionamiento, yo creo que como padres lo que tenemos que hacer es acompañarlos para resolver esas cuestiones. Es decir, pues mira, se te ha caído el coche en la bañera y el otro día vimos en la playa un barco y el barco no se hunde, pero tu coche sí se hunde. ¿Por qué será? Vamos a buscar, venga, y nos vamos a internet y nos acompañamos y buscamos y aprendemos y echamos un buen rato y solucionamos esa curiosidad, ¿no? Y así con todo. Entonces yo hablo de trabajar el protopensamiento el mayor tiempo posible en los procesos de crecimiento, porque decía un filósofo francés, Michel Onfray, que todos nacemos filósofos, todos, pero solamente unos pocos permanecen. Es decir, solamente unos pocos siguen con esa curiosidad, con ese cuestionamiento en torno a lo que se genera en sus vidas. Y eso yo creo que es el objetivo que tendríamos que tener muchas veces como madre y como padre, el hecho de mantener ese asombro para dirigirle la curiosidad y que se le genere el cuestionamiento.
Dices que en el libro que la presión de ser felices está como muy asociada, y creo que es verdad, ¿no? Al triunfo social y laboral. Entonces, estamos al final muy valorados por lo que hacemos, no tanto por lo que somos, ¿no? ¿Cómo hacerles ver a ellos, ¿no?, que no es su productividad lo importante? Hombre, yo empecé con mi pareja desde que tuvimos mi primer hijo. Voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? No darle importancia al boletín de notas. Es decir, tú te has esforzado durante todo el trimestre, entonces le teníamos prohibido, hasta hace muy poquito, ya en los últimos 2 años, ya que tienen 14 y 16 años, ya obviamente lo abren, pero teníamos prohibido abrir el boletín de notas. Lo que hacían era, le daban el boletín de notas en un sobrecito, los niños lo abrían, pero ellos decían, no, es que a mí no me dejan mis padres. Y los padres estaban frustrados porque no sabían qué notas traían. Y llegábamos a casa, soltaban el sobre sin abrirlo y entonces nos íbamos a celebrarlo. ¿Qué celebrábamos? Pues celebrábamos que habían sido gente que había trabajado durante ese trimestre, que habían sido responsables y habían perseverado en su tarea, punto pelota. Ellos elegían restaurantes, siempre elegían el Foster Hollywood. Pues venga, al Foster Hollywood. Allí comíamos la familia, después había un ritual de tirar los globos al aire, que luego lo tuvimos que dejar de hacer, pero es verdad que lo hicimos durante unos años y cuando llegábamos a casa entonces ya se abría el boletín y se analizaba dónde tenemos que reforzar, dónde estamos mejor, qué es lo que hay que hacer, pero ya está. O sea, no se le daba mayor importancia al rendimiento académico, se le daba importancia al cumplimiento de un deber que se le había impuesto a nivel académico, que es distinto. Es decir, hay un deber que tienes que cumplir, tú lo cumples, luego los resultados cuando lleguen veremos dónde hay que reforzar, si es que hay que reforzar, o dónde estamos muy bien y por lo tanto podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero eso implica que lo que valora es su capacidad como persona de enfrentarse a unos deberes, pero no el resultado, porque hay cuestiones muchas veces que los resultados no son fundamentales o no dependen exclusivamente de ellos. Y así con casi todo. Entonces, bueno, el poner el peso específico en el desarrollo de la identidad en el plano laboral, que es lo que decía antes yo, esta presión que están ejerciendo desde los ámbitos del poder, sobre todo el económico, ¿no? en que todos pensemos que la felicidad de nuestros hijos va a pasar por encontrar el trabajo de sus vidas, creo que es un error enorme, ¿no? Y quizás hacerles ver que sus abuelos o que incluso nosotros hemos tenido trabajos que no nos han apasionado y que, bueno, pues lo hemos utilizado como un medio de vida, no como un fin. Y que Claro. la vida no solamente es trabajar, sino es proyectar todo un concepto de buena vida, como dirían los griegos, que no se reduce al plano laboral, que también está el plano social, el desarrollo personal, etcétera, etcétera. Pero claro, en una sociedad del rendimiento donde lo que se busca es esa autoexplotación y sacar el máximo provecho de todo lo que haces, al final, por ejemplo, pierde la capacidad de disfrutar de las cosas. Es decir, el placer está desapareciendo en pos del deseo. El deseo se ha convertido en algo activo, somos proactivos, desear es maravilloso, somos emprendedores, entonces tienes que tener ese ímpetu y tal, mientras que el que tiene un placer, que ha conseguido encontrarse a gusto con ese placer y no quiere salir de ahí, le dicen que, bueno, que es que no sale de su zona de confort. Que yo siempre digo igual, digo, no, si es que yo lo que quiero es crearme la zona de confort y no salir nunca. Pero yo no sé esta manía de que estemos todo el día, rompe tu zona de confort, no me fastidies, con si lo que quiero es fabricarla y quedarme ahí el máximo tiempo posible, ¿no? En fin, hay mucho, ¿no?, para evaluar. Pero Pues sí, te dejo pues sí. De hecho ya se nos va el tiempo, pero nada, que te agradezco muchísimo haber estado compartiendo estas apreciaciones con esta comunidad que seguramente le sirvan a la gente. Y nada más, que muchísimas gracias, José Carlos. Pues nada, gracias a ti, Carmen, y perdona la chapa, que cuando me pasa esto, me dan un micro y me lío a hablar. En fin, nada, un abrazo no pasa muy fuerte y saludo a tu comunidad. Gracias. Bueno, pues me ha encantado lo de los rituales que decía José Carlos. Quizás estamos perdiendo esos rituales, ¿no?, de los que hablaba. Y quizás eso es lo que tenemos que recuperar con nuestros hijos para precisamente, pues eso, para que se cuestionen las cosas, para que nos cuenten lo que les pasa. No lo sé, me parece que es un podcast que invita a la reflexión. Y nada, que espero que os haya gustado, y como siempre sabéis que todos los capítulos del podcast de Carmen Osorio están en todas las plataformas de podcasting y que a mí me encontráis en Instagram como No Soy Una Drama Mamá. Hasta la próxima.